Ya. Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, David. Buenos días. Buenos días, Muhatma. Buenos días. Un encuentro Vamos a esperar multicolor. ¿Cómo? Un encuentro multicolorido, precioso. Por supuesto. Vamos a esperar que se conecten, que hay 3 invitados por que se conecten y vamos a comenzar. Muy bien. Sí, está transmitiendo. Paula, buen día. Buen No día. sé si están todos los invitados. ¿Tú tienes el nombre de los confirmados para que puedas pasar lista y podamos dar comienzo? Sí, te digo inmediatamente. No veo a Monseñor Juan Ignacio González, no sé si está por ahí. Veo al pastor Edison Jaque, veo al rabino Samuel, veo al Miguel Honores, lo veo ahí también. Veo a Don Mohamed, veo a ver, ¿quién más me está faltando? ¿Por qué no? Al capellán David Muñoz me falta también. Son creo los dos que me están faltando, a mí No sé particularmente. por qué no me quiere iniciar el video. Yo también, Pancho Menábar también estoy. Francisco Amenábar, sí, Francisco Amenábar, ahí está, sí, él está también. Son los únicos dos que me están faltando entonces, el capellán David Muñoz, de la Policía de Investigaciones, y Monseñor Juan Ignacio González. Juan Ignacio, sí, González, de la diócesis de San Bernardo. Son los únicos dos que me están faltando. Dame un minuto que me está llamando. ¿Aló? Monseñor, ¿cómo está? A ver, déjeme ver. Hola, Mohamed. Sí, Sigo ¿qué teniendo el tal? mismo problema. Sigo teniendo el mismo problema. Perfecto, creo que están todos. Llegó Monseñor, llegó el capellán David. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio con un poquito de retraso a este evento que se enmarca dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad Religiosa. El año 2020, la 50ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos ratificó efectivamente el 27 de octubre como el Día Internacional de la Libertad Religiosa. Y en ese marco, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos ha querido dar el lugar que se merece a nuestras organizaciones religiosas en Chile, a la gran mayoría. Es por esta razón que invitamos a 7 representantes de las religiones aquí en nuestro país, de un modo de celebrar este día, pero también de instruir a la comunidad, de cultivar la información acerca de las religiones en un tema que compete a todas las religiones independientes de su creencia, su culto, su origen, su forma, que es acerca de la trascendencia. Antes de continuar, les voy a rogar a todos los que no están hablando que puedan silenciar su micrófono y cuando les toque puedan abrir su micrófono, por favor, para que no se produzca un intercambio de sonidos.
Paula, no sé si podemos pasar a saludar uno por uno a nuestros invitados que han tenido la Dale, deferencia de listo. poder ¿Tú venir. tienes audífono? Ah, ya, porque yo no tengo. Sí, por supuesto, hacer el llamado de nuevo a lo que decía Simón, por favor, a apagar los micrófonos, aquellos que no están todavía, no van a hacer participación del seminario. Agradecer a Francisco Amenábar, miembro de la comunidad Bajay, por acompañarnos en esta mañana, a Monseñor Juan Ignacio González, obispo de la diócesis de San Bernardo. Muchas gracias, Monseñor, por acompañarnos también, quien estuvo la semana pasada con nosotros en la conmemoración de la ley de culto. A Miguel Honores, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A David Muñoz, capellán nacional evangélico de la Policía de Investigaciones. Al pastor Edison Jaque, de la Iglesia Adventista. A Mohamed Rumier, vocero de la mezquita At-Salam, al rabino Samuel Schladner, presidente de la Confraternidad Judeocristiana de Chile. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana, por la voluntad, porque todos y cada uno de ustedes son importantes para nosotros y porque todos han tenido muy buena disposición conmigo para contestar los llamados, para estar ahí, para poner toda su disposición para acompañarnos hoy día por la mañana, por su tiempo y por su compañía, como ya les digo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Les paso a explicar un poco el formato, aunque ya se envió un descriptor previamente, pero a los que nos acompañan estamos saliendo a través del fanpage de la ONAR en vivo, ¿ya? Vamos a hacer 2 preguntas y van a ser respondidas en orden, ¿ya? El orden es el siguiente, se sorteó el orden, ¿ya? Primero va a responder la comunidad judía, luego la católica, musulmanes, evangélicos, mormones, adventistas y por último la comunidad Bahá'í, ¿ya? Y son 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué ocurre con el ser humano después de su muerte? Distinción entre cuerpo, alma y espíritu. Ahí ustedes pueden divagar, pueden dar la información que ustedes crean pertinentes, ¿ya? Para lo cual van a tener 3 minutos máximo. Luego de la primera ronda de respuestas, voy a hacer la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Desde su cosmovisión, describa de forma precisa, en lo posible, el cielo, el infierno, el purgatorio o el lugar que su religión cree que va a parar el alma, el espíritu o el ser humano entendido de una forma integral. No sé si queda claro, si alguien tiene alguna pregunta, reitero, por favor, silenciar los micrófonos a quienes no están hablando. ¿Alguna duda, alguna pregunta o está claro? ¿Estamos claros entonces? Comenzamos con la comunidad judía. Rabí, por favor, ilústrenos. ¿Qué cree la religión que usted representa que ocurre con el ser humano después de su muerte? Tiene 3 minutos, por favor. Buen día, muchas gracias. Telegráfico. Para nosotros el cuerpo regresa a la tierra, tal como está señalado en el libro de los Salmos, que todos lo leemos, ¿verdad? El Salmo 23, y basado en el relato de la creación de Génesis 1 y 2, nosotros por eso tampoco no permitimos la incineración de los cuerpos y deben ser sepultados a la tierra, dejando la aclaración que el alma regresa con Dios. En realidad aquí incursiona un poquito en su segunda pregunta, pero la vamos a dejar para después. Nosotros no tenemos un conflicto mayor de especular qué pasa con el alma, porque regresa a Dios y es aceptar el misterio que no controlamos lo que pasa después de la muerte. Si bien es cierto que en el mundo de la Kabbalah, por ejemplo, se habla de las ruedas del alma y que el alma regresa tantas veces como necesita para cumplir su misión en la tierra, pero es una corriente mística, siendo que la corriente central del judaísmo lo que establece es el cuerpo a la tierra y el alma regresa, volviendo como dice el relato de la creación, y le insufló el espíritu de vida, y ese espíritu de vida es de Dios. Nosotros en nuestras oraciones diarias, matutinamente, le agradecemos y bendecimos a Dios por devolvernos después del sueño profundo
el alma, el espíritu de vida. Ese es lo que nosotros tenemos respecto a este tema de qué es lo que pasa después de la muerte y la trascendencia, y después, cuando lleguemos a su segunda parte, la abordamos. Muchas gracias, Rabí. Entonces, ustedes no hacen una distinción entre alma y espíritu. Para ustedes es lo mismo, ¿sí entendí bien? Así es, así es. El alma es el aneshama, que viene de la palabra hebrea linshon, aspirar, y tiene que ver con que Dios insufló en el... Se mutió, Rabí. Se silenció. Perdón, Ahora sí, sí. es que no quería... No, decía que efectivamente el alma, según el relato del Génesis, y es nuestra teología, que Dios insufla el espíritu de vida en el cuerpo, y ese es el que cada mañana nosotros agradecemos y bendecimos porque lo tenemos de regreso, y cuando fallecemos, el alma, que es alma y espíritu, para nosotros no tienen una división. Perfecto. Agradecemos al Rabí, muy aclaratorio. Yo tenía algunas cosas, uno aprende mucho, tenía algún concepto distinto, así que muchas gracias. Comunidad católica, por favor, monseñor. ¿Qué ocurre con el ser humano después de su muerte? Está sin audio, monseñor. La muerte es el final de la vida terrena. La muerte es una consecuencia del pecado, como dice la Escritura, Génesis 2:17, el libro de la sabiduría y sobre todo Romanos 5:12. Y la Iglesia considera que el sentido de la muerte es unirse para siempre a Dios, en la separación del cuerpo y el alma. ¿Por qué decimos esto? Porque resulta que el hombre fue creado en el inicio inmortal y para vivir para siempre, pero el pecado introdujo la muerte, como dice la carta, como dice la carta a los hebreos. ¿Qué significa la muerte? Significa que el hombre enfrenta su decisión definitiva, el ser humano, y hay una frase de San Juan de la Cruz que lo expresa muy bellamente: a la tarde te examinarán en el amor. Es el momento en el cual el ser humano se presenta ante Dios con sus obras y recibe por el efecto de la retribución el premio o el castigo del cual hablaremos en la segunda persona. La Iglesia Católica cree en la vida eterna, por lo tanto cree en la trascendencia. El cristiano, cuando une su propia muerte a la muerte de Jesucristo, ve como la muerte como la ida hacia el Señor, como la unión con el Señor, y en ese sentido tenemos mucha similitud con lo que acaba de decir mi hermano el rabino. Cuando la Iglesia dice por última vez a una persona la despedida, oramos en la liturgia una cosa muy bella: la vida termina, la vida terrena termina, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrena adquirimos una mansión eterna en el cielo. Es decir, volvemos a la condición que Dios quería para nosotros, que viviéramos para siempre con Él. Por lo tanto, la creencia en la vida eterna, que la proclamamos todos los domingos al rezar el credo, creo en la vida eterna, es un elemento esencial de la fe católica. Tiene elementos que son connaturales a la realidad humana, pero también tiene elementos teológicos revelados por Dios y que la Iglesia ha ido desarrollando muy preciso y concreto. Y por tanto, la persona cuando fallece, bueno, llega al fin verdadero de su vida. Es decir, esa es la vida verdadera, la que viene después de la muerte, la vida después de la muerte. Muy interesante, distinción entre la vida eterna y la vida pasajera, por decirlo de alguna manera. Agradecemos, monseñor. Por favor, Muhammad, ilústrenos. ¿Qué ocurre con el ser humano después de su muerte? Salamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Gracias por la invitación. En el Sagrado Corán, Allah menciona en algunas oportunidades, que son 3 en realidad,
dice, toda alma probará la muerte, ¿no? Cuando uno nace no sabe si va a ser bombero, ingeniero, policía, sacerdote, no sabemos. Lo que sí sabemos y está seguro es que vamos a morir, ¿no? Cuando muere un musulmán, la costumbre es lavar su cuerpo, envolverlo y depositarlo en la tumba, ¿no? Y se deja en dirección hacia la Meca, ¿no? Esa es la costumbre. Y se espera el día del juicio, en el cual dice, el que hizo un gramo de bien lo verá y el que hizo un gramo de mal lo verá. Entonces, de acuerdo a esa cuenta, un poco una cuenta corriente, si ustedes me permiten, tipo bancario, ¿no? Yo deposité actos buenos, recé las veces que tenía que rezar, ¿no? Ayuné, en fin, hice el bien. Todo eso se acumula y en descargo algunos pecados, algunas falencias o omisiones se descarga. Entonces, al final de nuestros días, la comparación entre los actos buenos y los actos no tan buenos me permite a mí o ir al paraíso o ir al infierno, ¿no? Esa es la concepción con respecto a la vida de la persona que resurge después para ser juzgada el día del juicio final. La segunda parte ya es otro tema que tiene que ver con el espíritu y con el alma que ya describiremos después. En ese caso, Mohatma, también existe una distinción, ¿lo que resurge es el alma o es el espíritu de la persona o el cuerpo también? Digamos, es la misma cosa. En el Corán se habla del alma y se habla del espíritu, pero en realidad dice la sura, la vaca, la ley 132 dice, toda alma probará la muerte. Toda alma probará la muerte. Y cuando se habla de espíritu, se habla especialmente en la sura Mariam, donde se describe el nacimiento del profeta Isa, Jesús, se habla del espíritu, ¿no? Pero en el fondo es la misma cosa. Perfecto, muchas gracias, Mohatma. Les pido perdón por el tiempo limitado, yo sé que estos son temas para hablar durante horas, durante milenios, pero para que todos alcancemos se ha previsto solamente 3 minutos. Por favor, doctor David Muñoz, capellán PDI, por favor. Gracias, Simón. Yo solamente me voy a limitar, porque tenía un documento preparado, pero por el tiempo no lo vamos a poder desarrollar. 5 aspectos a considerar desde el punto de vista evangélico. En primer lugar, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto en atención a las condiciones perfectas en las cuales la imagen de Dios existió originalmente, pero lamentablemente por causa del pecado, esta imagen fue distorsionada. En segundo lugar, la muerte física no se presenta en las Sagradas Escrituras como el resultado natural de la continuación de la condición original del hombre, motivado por el fracaso de alcanzar la inmortalidad del alma por parte de Adán y Eva, según el relato del Génesis. Por lo tanto, aquí, ¿cierto?, hay un resultado de lo que se puede denominar desde el punto de vista teológico la muerte espiritual del ser humano. En tercer lugar, las expresiones bíblicas señalan con toda certidumbre a la muerte como algo que fue introducido en el mundo de la humanidad por causa de esta desobediencia que hemos mencionado, que, ¿cierto?, nosotros, en este caso, los que, ¿cierto?, fundamentamos esto en la Biblia, lo decimos que es un pecado. En cuarto lugar, la muerte es un momento de trascendencia espiritual del ser humano al volver a Dios. Y en quinto y último lugar, aquellos que creen en Cristo están libres de poder enfrentar esta muerte espiritual eterna, porque de acuerdo a las indicaciones que aparecen, de acuerdo a lo que dice San Pablo en Corintios, nosotros en Cristo tenemos la vida eterna. Y en relación a los conceptos de alma, cuerpo y espíritu, o cuerpo y espíritu, que en realidad es un tema que en la iglesia evangélica muchos hermanos
respecto a lo que es la dicotomía y la tricotomía. A veces se confunde, a veces, ¿cierto?, no hay claridad respecto a ello. Pero desde el punto, podemos, ¿cierto?, mencionar que la teoría o la visión de la tricotomía, alma, cuerpo, espíritu, fue tomando cuerpo respecto, digamos, a las iglesias que en este caso interpretaban de esa manera el texto bíblico. Eso es lo que puedo mencionar, estimado Simón. Muchas gracias. Le sobraron 40 segundos. A ver, los vamos a sumar a la segunda pregunta. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por favor, ¿qué opinan? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que creen después de la muerte con el ser humano? Muchas gracias, Simón, y gracias también por esta oportunidad que nos das de poder estar con miembros de otras iglesias, otros credos, y agradecer también a ONAR por celebrar este Día Internacional, ¿cierto?, donde celebramos la libertad religiosa. Nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y tal como las Escrituras nos enseñan, vivíamos antes de venir aquí a la tierra. Y debido a que Jesús venció la muerte, seguiremos viviendo después de morir. Y esta pregunta que ustedes han planteado es una pregunta que se ha hecho muchas personas, antes, hoy día y en el futuro se la seguirán haciendo. Creemos nosotros que al conocer el plan de Dios y que la muerte es parte de él, nos ayuda a sentir consuelo y paz. Aunque lloramos por aquellos seres queridos que hemos perdido, ¿cierto? Eso es algo natural. Sin embargo, hay esperanza. La muerte no es el final. Nosotros creemos que cuando morimos, nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo. Aunque nuestro cuerpo muere, nuestro espíritu, que es la esencia de quienes somos, continúa viviendo. Nuestro espíritu va al mundo de los espíritus, que se divide en el paraíso espiritual y la prisión espiritual, para esos espíritus que vivieron vidas rectas. Perdón, Miguel. Por favor, silencien los micrófonos cuando entren, por favor. Perdonen a todos. Suspendimos el tiempo, así que reanudamos el tiempo, Miguel. Disculpa. Sí. No te preocupes, Simón. Entonces, como te decía, nosotros creemos que cuando morimos, nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo. Si bien nuestro cuerpo muere, nuestro espíritu, que es la esencia de quienes somos, continúa viviendo. Nuestro espíritu va al mundo de los espíritus, que se divide en paraíso espiritual y una prisión espiritual, pero para esos espíritus que vivieron vidas rectas, el paraíso es un lugar de reposo. Además, y algo muy importante dentro de nuestra doctrina, es que los miembros de la familia que fallecieron antes que nosotros estarán ahí esperándonos. Un profeta llamado Alma del libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo, nos enseña en Alma 40:23. El alma será restaurada al cuerpo. Sí, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. Entonces, ese es nuestro gran mensaje de esperanza, de paz y amor. Interesante, Miguel. Entonces, cuerpo, alma y espíritu vuelven a reunirse y resurgen. Así entendí. Cuerpo muere, ¿cierto? El espíritu se va, pero un día se unirá nuevamente en un alma resucitada. Perfecto, muchas gracias. La comunidad adventista, por favor. Gracias, Simón. Un buen día para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que están escuchando, nuestros amigos. Debido a la centralidad y la primacía de la palabra de Dios en la Iglesia Adventista, toda mi referencia entonces va a estar basada en las Sagradas Escrituras, ¿no? Ya que el mismo apóstol Pedro dijo que la palabra profética es más segura, y la palabra profética es más segura, dice llanamente, porque es la palabra de Dios, es más segura que cualquier otra palabra. Así que la Sagrada Escritura dice que Dios creó al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, ¿no? Génesis 2 es muy claro cómo Dios trae entonces al ser humano a la existencia. Dice la Sagrada Escritura en Génesis 2 que el verbo que se emplea aquí para describir esta actividad divina es yatzar, formar, modelar. Dios toma algo que ya existe, el polvo de la tierra, lo modela, lo forma, ¿no es cierto? Y después dice la palabra de Dios que Dios sopla
¿no es cierto? Este ruaj, este aliento de vida, esta energía, y el hombre y el ser humano llega a ser, llega a ser un alma viviente. No es que se le da un alma viviente, sino que es el resultado entonces de esta alma viviente, esta palabra nefesh que se usa también para la vida de los seres humanos y los animales incluso, ¿no? Adán entonces está formado por dos elementos, polvo de la tierra y aliento de vida, ¿no? Así que cuando el ser humano muere, se separan estos dos elementos. La tierra, como dice la Sagrada Escritura y como dice Eclesiastés 12:7, el polvo de la tierra vuelve a la tierra y el aliento de vida, la energía, la vitalidad, vuelve a Dios que la dio. ¿Ya? De manera entonces que, ¿qué ocurre cuando el hombre muere? Dios dio a Adán y a Eva, les dijo que no comieran del árbol de la vida, de manera que el pecado se introduce por una desobediencia, la muerte se introduce por un pecado, que es el pecado de la desobediencia. Sin embargo, el padre de las mentiras, que es Satanás, según el apóstol Juan, dice que no iban a morir. De manera que debemos creerle entonces a Dios antes que a Satanás. Cuando Jesús regrese, recién se va a recibir la inmortalidad de acuerdo al apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Dios es el único en la palabra de Dios, 1 Timoteo 6:16, que posee la inmortalidad. Los impíos no tienen inmortalidad. Los muertos impíos vuelven a vivir después del milenio, a resucitar. Entonces, los muertos, dice Eclesiastés 9, 5 y 6, que no saben nada. Los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. Pero no solamente eso, dice también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, en la cosmovisión bíblica, la vida después de la muerte no existe hasta la resurrección del Señor Jesucristo. Justo en el Jesús tiempo... fue... perdón. Termino con esto. Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida. Y que el que cree en Él, aunque esté muerto, va a vivir. Y que no moriremos eternamente. La vida la tenemos en Cristo Jesús. Muchas gracias, Edison. Muy ilustrativo, muy claro. Por último, terminamos la primera ronda de preguntas. Muy interesante, he aprendido mucho. Qué bueno que esto va a quedar grabado. Ya vienen rondas de preguntas. La comunidad Bahá'í, por favor, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es su creencia? ¿Qué ocurre con el ser humano después de su muerte? Muchas gracias. Muchísimas gracias y un saludo y un abrazo para cada uno de ustedes. La verdad es que Baha'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í, enseña que Dios es absoluto y la religión es relativa. Es decir, que cada religión, cada vez que ha surgido una nueva revelación divina al mundo, cada profeta ha traído un mensaje de acuerdo con la capacidad de entendimiento de los hombres en la época en la cual ellos se manifestaron. Con respecto a este tema, Baha'u'lláh dice que la muerte no existe, que la muerte es solo una palabra relativa que significa cambio. Incluso físicamente la muerte no existe, porque nuestro cuerpo pasará a formar parte de otros reinos de la naturaleza y seguirá existiendo. Ahora dice Baha'u'lláh, si todos los océanos se convirtieran en tinta, todos los cielos en papel y todos los seres humanos en pluma para escribir, aún así sería imposible describir la belleza, la armonía del más allá. El más allá no existe como lugar. Cuando uno muere no va a ninguna parte, porque el más allá no es un lugar, es una condición del alma. Es una dimensión diferente del alma. Por lo tanto, el hombre no va a alguna parte, asciende a una dimensión distinta. Y todo lo que el hombre diga de la muerte, todo lo que digamos de Dios, es simplemente producto de nuestra propia imaginación. Porque lo inferior jamás comprenderá lo superior. Jamás.
Todo lo que digamos de Dios, de la vida del más allá, es producto de nuestra imaginación y de nuestra vana fantasía muchas veces. Ahora, cuando se cita el libro sagrado, es perfecto para la época en la cual se manifestaron. Pero la religión es dinámica y es evolutiva. Por eso que la fe Bahá'í enseña la revelación progresiva. Por eso creemos que todas las grandes religiones del mundo son divinas en su origen. Y que cada uno de ellos, cuando ha venido al mundo, ha traído una verdad de acuerdo con la capacidad de entendimiento de los hombres en esta época. Baha'u'lláh, creemos los Bahá'ís, es la más reciente de las religiones divinamente reveladas, y lo que ha revelado Baha'u'lláh es lo que el hombre de esta nueva era está capacitado para comprender. Muchas gracias, Francisco. Una pregunta entonces, ¿nosotros seríamos eternos? Es decir, por supuesto que somos eternos, solo que pasaremos en distintos grados a la otra vida. Depende del grado de desarrollo espiritual que hemos generado nosotros en esta vida, continuaremos en una vida futura, una vida después de esta vida, y continuaremos una evolución permanente hasta llegar a la presencia de Dios. Perfecto, muchas gracias, muy ilustrativo, le agradezco su tiempo. Ahora doy paso a Paula, que hará la siguiente ronda de preguntas en el mismo orden. Perfecto. Ahora la siguiente pregunta, que dice relación: desde su cosmovisión, describa de forma precisa el cielo, infierno y o purgatorio, o lugar donde va el ser humano tras su muerte. En el mismo orden, Rabino, cuéntenos. Genial. La verdad que debo señalar que estamos muy apretados todos predicadores. ¿Cómo le hacemos? Micrófono 3 minutos, es como castigarnos a todos al mismo tiempo. Porque además la temática da para un seminario realmente. Así que agradecer. Paulita y amigos hermanos, nosotros no tenemos en la visión teológica judía una apreciación de paraíso e infierno. Lo que nosotros tenemos es una condición aceptada, que el alma regresa con su creador. Por ende, ese es un destino que no conocemos ni tenemos la posibilidad, ni el conocimiento, ni el derecho de intentar definir qué instancia es. Cuando lo rezamos, cuando recordamos el alma de los fallecidos, y en esto le agradezco a Edinson que hizo la cita de Nefesh, Ruach, bueno, Ruach es el espíritu de la Shejiná de Dios, pero Nefesh y Neshama, que se alternan en el uso del texto bíblico. En realidad, lo que nosotros decimos que el alma, el espíritu, el alma regresa con Dios, y ahí está como en una condición del Edén, hasta que se produzca el Tejiat HaMeitim, la resurrección de los muertos, y en ese momento, en esa instancia, de alguna manera ejemplificada en Ezequiel 37, el alma va a regresar, ese espíritu de vida, al mismo cuerpo y va a resurgir. Pero no hay ninguna instancias intermedias, lo único que a veces se plantea es que el alma de la persona se queda durante 11 meses como en la antesala del palacio celestial, y entonces ahí los deudos rezan durante ese periodo de 11 meses cuando se refiere al padre y o a la madre. En el caso de los otros, esposo, esposa, hermano, hermana, hijo, hija, es menor el periodo, pero igualmente la instancia teológica es el alma regresa con Dios, y no hay absolutamente ninguna condición de infierno, ni purgatorio, ni absolutamente nada que se le asemeje en la visión judía. ¿Por qué? Porque el alma la da Dios, y entonces nace y proviene del origen de pureza y santidad, y no la va a perder nunca esa condición. Por ende, regresa al dador de ese alma en la misma condición. Perfecto, Rabino, muchas gracias. Monseñor, cuéntenos, ¿cuál es su impresión? Cuando nosotros decimos en la fe católica, creo en la vida eterna,
Decimos que una vez que una persona fallece, como decía, se va al encuentro de Dios, tal como han dicho otros hermanos, pero ese encuentro de Dios está mediado por la realidad que ha ocurrido en el comportamiento en esta tierra. Y por lo tanto, según nuestra fe, lo que está revelado en la Escritura y algunas deducciones que hay que sacar también de la misma revelación, toda persona que muere recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, o bien a través de una purificación. Si los que mueren mueren en la amistad con Dios, es decir, han llevado una vida coherente con los mandamientos y se han esforzado por vivir conforme al amor al prójimo, sirviendo a los demás, entrarán de inmediato en la amistad con Dios y están perfectamente purificados y por lo tanto viven para siempre con Cristo y son para siempre semejantes a Dios, porque viven tal cual es, como dice la primera de San Juan número 3, y lo verán cara a cara, como dice la Corintios 13. Los que, y por eso la Iglesia misma ha definido, ya hace muchos siglos, que lo siguiente: las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso que tuvieran o tengan algo que purificar una vez que estén purificados después de la muerte, aún antes de la resurrección de los cuerpos y del juicio final, y después de la ascensión al cielo del Salvador Jesucristo, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y en el paraíso celestial de Dios. Se silenció, monseñor. ¿Qué sucede con las personas que en esta vida llevaron una vida que no fue coherente voluntariamente? No es que les esté negada la salvación, según lo que, sino que tendrán que purificarse. Y por eso en la Iglesia existe la capacidad de aplicar por los difuntos obras y sacrificios, y particularmente en la renovación del sacrificio de la cruz, que es la Santa Eucaristía. Por eso en nuestra Iglesia Católica mucha gente pide que se diga la misa por. No es una cosa devocional, es una cosa real, porque la misa es la renovación del sacrificio de Cristo, y los méritos de Cristo muerto en la cruz se aplican a la persona, porque cuando uno está en esta tierra puede merecer para sí mismo, pero cuando se separa el alma del cuerpo ya no se puede merecer. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que es el purgatorio? Es ese lugar para las personas que, habiendo vivido una vida relativamente coherente, pero no están plenamente purificados, se purifican. Y ahí la Iglesia ha definido que esta purificación final de los elegidos es un castigo, pero es un castigo esperanzado, porque es un castigo que sabe que tiene como fin la llegada al cielo. El que ha vivido contra la fe divina y voluntariamente, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Por lo tanto, el que decidió no amarle en esta tierra y lo hizo voluntariamente, simplemente no podrá recibir el premio eterno. Por eso es que la Iglesia dice, no es que Dios condene, uno mismo es el que puede, por la vida que quiso llevar, y siempre que haya la voluntariedad, hacerse merecedor al. Se silenció nuevamente, monseñor. Monseñor, está sin micrófono. Creemos también que hay un juicio final, que será el fin de los tiempos, que será público, donde será todo conocido. Y creemos que lo que dice San Pablo también es muy maravilloso. Ni ojo vio, ni oído escuchó, ni pasó por el corazón del hombre aquello que Dios tiene prometido para los que me aman. Jesús es muy claro: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Muchas gracias, monseñor. Mohamed, Disculpa, Paula. escucharlo también. Perdón. Disculpa, Paula. Sí. Aprovechar de anunciar que también estamos preparando, si Dios quiere, un seminario, un debate, un conversatorio exclusivo sobre el fin del mundo, del Apocalipsis, escatología, ya para que podamos también debatir, conversar en un diálogo fraterno y amistoso. Monseñor, una consulta. Entonces, ¿uno puede oficiar una misa por alguien que está en el purgatorio? ¿Eso lo entendí bien? Evidentemente.
Si Ok. está en el cielo, evidentemente ya está, no necesita la aplicación de sufragio o en esta tierra, pero cuando uno aplica la Santa Eucaristía o cualquier pequeño sacrificio por una persona difunta es porque no tenemos certeza que está en el cielo. ¿Cuándo hay certeza? Cuando la Iglesia públicamente dice que la persona es santo, y eso ocurre en muy pocos casos. Por eso que hay que tener cuidado de canonizar a la gente cuando se muere. ¿Se ha fijado cuando tenemos dicho los sacerdotes que no podemos predicar y elevar al cielo a la gente el día de la muerte? Era un santo, era un bueno, todo. Atención, no sabemos también nosotros las cosas, solamente Dios lo conoce. Y por eso es que es tan importante el sufragio por los difuntos. Ahora el 1 de noviembre, aquí en la diócesis, por ejemplo, hay en todos los cementerios sacerdotes y ministros que van rezando por los difuntos, porque hay conciencia de que muchos de ellos no llevaron una vida uno mismo, una vida tan perfecta y tan apegada a los mandamientos, y por lo tanto Dios querrá su salvación, pero requiere purificación. Muchas gracias, Paula, por Muchas favor. gracias. Mohamed, lo escuchamos. Sí, gracias. El Corán en repetidas oportunidades nos dice que aquellos que creen y que obraron en forma correcta serán recompensados en el más allá, ¿no? En cambio, aquellos que no creen y que efectuaron una vida malvada serán castigados, ¿no? Entonces, la creencia en la vida después de la muerte da un sentido a la vida del creyente, porque esta vida es un examen en el cual estamos permanentemente siendo examinados nuevamente, y procuramos entonces acumular obras buenas para que en el más allá se nos premie de acuerdo a ellas, ¿no? Entonces el temor al castigo hace que muchas personas tengan una vida mucho más de acuerdo a lo que el Corán y el Islam invita. Entonces no existe un purgatorio en el Islam, existe el infierno y el paraíso. Y al paraíso van todas aquellas personas que manifestaron en vida y actuaron en vida de acuerdo como el Islam invita. Entonces, la creencia en el más allá es un incentivo muy fuerte para que la persona actúe en forma correcta y no reciba el castigo que también está descrito en el Corán como algo terrible y que nadie quiere sufrir. Muchas gracias, Mohamed. Queremos agradecerle a las personas que están conectadas, aprovechar, son más de 130 personas las que nos acompañan, hacerles hincapié en que, bueno, tenemos algunas personas por Zoom, pero lo que más queremos hacerles hincapié es en que nos acompañen a través de la página de nuestra fanpage de la ONAR, porque queremos incentivarlos a que se puedan conectar a través de la plataforma y no a través del Zoom, que el Zoom sea cada vez más usual para nuestros invitados y que las personas que se conecten de las respectivas comunidades lo hagan a través de la página. Mientras tanto, decirle al capellán David que queremos también saber su opinión de esta pregunta que le hemos hecho a todos los participantes. Capellán. Sí, gracias por la oportunidad. Solamente destacar algunos conceptos, porque ya hay varias ideas que coincidimos con digamos, los expositores anteriores. El concepto del pecado, del punto de vista espiritual, ¿cierto? Que es una muerte de carácter espiritual por la desobediencia del hombre ante Dios. Hay un concepto también que se utiliza bastante, que es el tema de la purificación del alma a través del sacrificio vicario de Cristo. ¿Ya? Creo que eso es importante tenerlo en consideración, en el hecho de que a través de Cristo el hombre se restaura y a través de Cristo también adquiere la vida eterna. La Iglesia evangélica no practica el concepto del purgatorio, ¿ya? Ese es un concepto que no está presente dentro de nuestras iglesias, pero sí el concepto del infierno y el concepto del cielo como espacios espirituales donde el ser humano, ¿cierto?, tendrá que ir después de su muerte física. Disculpe, capellán, perdón, Paula, ¿cómo se accede al cielo y cómo se accede al infierno? A través de la salvación, como lo dije, a través del sacrificio vicario de Cristo, el reconocer a Cristo como su Señor y Salvador personal,
y es Él el que otorga este beneficio para poder ir a las moradas celestiales, ¿ya? Paula, por favor. Muchas gracias, capellán. Ahora continuamos con Miguel. Miguel, por favor, queremos escuchar también tu reflexión en relación a la pregunta. Muchas gracias, Paula. Y bueno, entiendo que dentro de las personas que nos están escuchando, deben haber, tal como yo, algunos que han perdido a familiares muy amados, muy queridos. Entonces, yo sinceramente espero que a través de las enseñanzas, a través de la doctrina, ellos puedan recibir consuelo y paz en este día mediante estas palabras. Para nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el cielo es vivir en la presencia de Dios y de Jesús para siempre. Las Escrituras nos dan una idea de cómo será. Y Jesús declaró en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Una de las alegrías más grandes de los cielos es que si somos justos, podremos vivir para siempre con nuestras familias y llegar a ser, tal como Pablo nos enseña en Romanos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por supuesto, no sabemos todos los detalles de cómo será el cielo, pero en última instancia creemos que es un lugar, tal como enseña el libro de Mormón, de interminable felicidad, lo cual suena muy bien, ¿cierto? Y nos da mucha esperanza. Nuestra percepción como miembros de la Iglesia del infierno difiere de la imagen de lava, fuego, tridentes, que muchas veces vemos en las películas. Creemos que los espíritus de aquellos que decidan no seguir a Dios en esta vida irán a un infierno provisional cuando mueran. En este caso, el infierno se refiere más a un estado mental que a un lugar real. Sentirán dolor por el remordimiento y el pesar, no por el fuego y el azufre. Pero Dios y Jesús son infinitamente justos y misericordiosos. Creemos que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús y de aceptarlo en esta vida. ¿Hay un ruido, Paula? Sí, reiteramos. Disculpa, Miguel. Te vamos a dar tiempo extra porque justo a ti, por favor, Lorena Aguayo, ahí silenció. Dale, Miguel. Gracias. Un minuto Gracias. extra. Gracias, Simón. Muy bien, no te preocupes. Bueno, Dios y Jesús son infinitamente justos y misericordiosos, ¿cierto? Creemos que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de recibir y conocer a Jesús y de aceptarle en esta vida, tendrán la oportunidad de hacerlo después de morir. Y eso es realmente algo hermoso dentro de nuestra doctrina. Se les enseñará a aquellas personas su evangelio y si vuelven a Dios, tendrán un lugar en el cielo después del juicio final, que tendrá lugar tal juicio después de que Jesús regrese a la tierra y nosotros resucitemos. En función de nuestros hechos y de los deseos de nuestro corazón, experimentaremos distintos grados de gloria, tal como Pablo lo describe en 1 Corintios 15, diciendo, una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Bueno, gracias al perfecto amor y a la comprensión del Salvador, todos tendrán una vida mejor que la que tuvieron en la tierra, pero solo aquellos que siguieron a Dios podrán vivir directamente en su presencia. Gracias. Disculpa, Paula. Miguel, una consulta. A estas personas que se les va a predicar el evangelio una vez que hayan fallecido, si entendí bien, ¿dónde se les va a predicar el evangelio? ¿En el purgatorio, en el cielo, en el infierno? En la prisión espiritual que conversamos en la pregunta anterior, allá se les va a predicar. El mismo Jesucristo organizó sus huestes cuando Él estuvo durante esos 3 días, ¿cierto? Luego que Él fallece, dice que Él va, organiza sus huestes para ir a predicar a esas personas y tengan la oportunidad de poder pasar de un estado al otro, y nosotros aquí en la tierra podamos hacer también algunas obras por ellos que son necesarias, como el bautismo vicario. Efectivamente, la Biblia dice que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados, si no mal entiendo. Así es. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, Paula, disculpa. No, no te
preocupes. Muchas gracias. Por último, escuchar al pastor Edison Jaque. Pastor, para cerrar ya. Muchas gracias. Me llama la atención porque cada vez que voy a algún servicio fúnebre nunca se menciona el infierno, ¿no? Parece que se está quedando vacío el infierno. Déjenme mencionar un poquito aquí. La Biblia no apoya la dicotomía griega entre el cuerpo y el alma como entidades separadas. Daniel 12:2. Todos los patriarcas y todo el Nuevo Testamento nos dice que durmieron, ¿no? Muchos de los que, Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ni siquiera hay polvo en otro lado, ni de mar ni de otro lugar, en el polvo de la tierra, duermen en el polvo de la tierra. Hechos 2:29 y 34, David no subió a los cielos. Varones hermanos, os puede decir abiertamente acerca del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. Acuérdate tu creador antes que venga el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cada uno vuelve a su lugar, el polvo a la tierra y el espíritu a Dios, pues polvo eres y al polvo volverás. La Iglesia entonces desde su fundación ha reafirmado el concepto holístico de la naturaleza humana junto a la inmortalidad condicional. Representa la perspectiva bíblica, libre de especulaciones filosóficas y de tradiciones eclesiásticas, particularmente la tradición de la purificación del alma en el purgatorio. Mantuvo en segundo lugar la posición que sostenía la Iglesia primitiva, que volvió a surgir durante y después de la Reforma. En tercer lugar, reafirma la representación bíblica de la muerte como si fuera un sueño inconsciente, rechazando el concepto de la existencia continua del alma después de la muerte. Apoya la enseñanza bíblica de que la inmortalidad no es inherente a la naturaleza humana, ni se confiere al morir, sino que solo se concede en la resurrección de los justos. 1 Corintios 15. Respalda entonces el énfasis del Nuevo Testamento en que Cristo como el único camino hacia la vida eterna, sin considerar ningún otro mérito que el que se le atribuye al alma después de la muerte. Cielo, el lugar donde mora Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, y el Padre nuestro. El Señor, después de resucitar, dice que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Infierno, sepulcro, como está dado en la Escritura. El Seol, ¿no? El Hades en el griego. Son los conceptos entonces. Incluso de tal forma que al ver entonces cómo Dios va a traer de vuelta a su Hijo a la vida. Isaías menciona, Isaías 48, que se seca la hierba, la flor se marchita, los seres humanos somos flor, somos hierba, pero lo que Dios ha dicho permanece para siempre. No es solo para el día de los patriarcas o de los apóstoles, como alguien mencionó, sino es eterno, porque Dios es eterno. Pero nosotros hoy día no somos eternos. Por la gracia de Dios, teniendo a Cristo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solo a través de Cristo tenemos vida eterna. Está silenciada, Paula. Muchas gracias, Pastor Edison Jaque, por la reflexión. Yo no sé, Simón, yo no estoy viendo preguntas abajo. Falta Francisco Amenábar. Perdón, Gracias, Francisco, gracias. me estaba saltando la última persona porque estaba leyendo si habían preguntas abajo, estaba leyendo el chat, pero Francisco, te damos el paso a ti. Bueno, en primer lugar, como decía en la aparición anterior, los Bahá'ís creemos que el cielo y el infierno no son lugares, son estados del alma. Que el cielo es estar lo más cerca de la verdad y el infierno sería estar lo más lejos de ella. Pero todo vive, todo existe. Baha'u'lláh dice: oh mis siervos, no os apenéis si en estos días y en este plano terrenal cosas contrarias a vuestros deseos han sido ordenadas por Dios. Porque días de delicia celestial hay en verdad en abundancia para vosotros. Mundos santos y espiritualmente gloriosos serán desvelados a vuestros ojos.
A todos y a cada uno de ellos, sin duda, alcanzaréis. Y esto no es solamente para los seguidores de una religión en particular. Dios es más generoso que eso. Dios permite que toda su creación, toda la humanidad, todas las religiones tengan una participación igual en su creación. No hay una, entre paréntesis, salvación solo por medio de tal o cual profeta. Todas las manifestaciones divinas son divinas en su origen, todos ellos. Todo lo que digamos los seres humanos, producto de una interpretación o producto de una herencia religiosa, entonces nos conduce a tener diferencias, divisiones entre una religión y otra. Las religiones cuando vienen es para hacernos mejores personas, no para tener conflictos. Se silenció Francisco. Ahí sí. Seamos más generosos con todos, no veamos diferencias, veamos qué nos une a todos los seres humanos. Y así todos en el más allá tendremos en verdad una vida mucho más hermosa, todos espiritualmente unificados. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos por este momento. Ahora nos queda media hora para responder algunas preguntas, ¿ya? Agradezco nuevamente a las personas que están viéndonos por Facebook. Les ruego, sí, un lenguaje respetuoso. Yo sé que acá entran muchas creencias en conflicto y uno, por decirlo de alguna manera, entra en vehemencia para defender sus convicciones, pero rogamos a todos ustedes un lenguaje apropiado para esta instancia de respeto y de compañerismo, ya que todos tenemos una fe y la idea es poder exponerla, ¿ya? Vamos a comenzar con algunas preguntas que nos han llegado al chat y también a Facebook, y es precisamente para Francisco Amenábar, y que dice lo siguiente: entonces, ¿los malos se salvarán? Yo sé que no se salvan ni se pierden, pero si pudiera explicarnos en qué calidad quedan esas personas malas, entre comillas. Creemos que tanto esta vida como la próxima serán siempre evolutivas. Las perfecciones no tienen límites. Todo ser humano puede ser mejor cada vez. Lo que nosotros llamamos malos también tienen derecho, también podrán ellos cambiar, evolucionar y llegar a una visión espiritual de acuerdo a la esencia que somos los seres humanos, que somos imagen y semejanza divina. Pero el cielo y el infierno, ¿quién es tan bueno que merece ir directamente al cielo? ¿Quién es? Realmente en esta vida nunca alcanzaremos la perfección, en esta vida física. Jamás. Nadie alcanza la perfección. La perfección se va a lograr eternamente porque las perfecciones no tienen límites. Y la próxima vida, todos seguiremos evolucionando. Muchas gracias, Francisco. Muy claro, muy preciso. Hay otra pregunta para Monseñor. Monseñor dice, el Papa Juan Pablo II afirmó que el infierno no era un lugar físico. Yo no sé si esas declaraciones son verdad, pero llega esa pregunta, Monseñor: ¿es el infierno un lugar físico, sí o no? No, es que lo que pasa es que toda esta realidad que trasciende al ser humano y que viene después está revestida de una cierta incógnita en algunos aspectos que no sabemos. Es un lugar. Nosotros en el ámbito actual, que somos materia y forma, cuerpo y alma, como queramos llamarle, vemos las cosas físicamente. Pero hay otra realidad que no es la realidad física. Por ejemplo, nosotros pensamos que Dios creó dos seres racionales en la creación: los ángeles y los hombres. Evidentemente que los ángeles no viven en el mundo físico, pueden introducirse en el mundo físico si Dios se los permite. Entonces, decir que el infierno no es un lugar físico es verdad, lógicamente. No hay
nosotros imaginamos el dolor, como decía algunos de ustedes, en las películas, un tridente, una cuestión de azufre donde uno lo meten de cabeza, de pie, qué sé yo, pero no es así. Hay otro tipo de sufrimiento en el alma que también experimentamos algunas veces, básicamente en esta tierra, por ejemplo, el dolor moral que una persona tiene. Pongamos eso en un nivel que uno, al estar separada el alma y el cuerpo, por así decirlo, no está la imperfección del cuerpo de alguna manera, y por lo tanto esa persona puede sentir más. Entonces, es verdad lo que dice, no es un lugar físico, no es que hay un lugar donde está el infierno, pero es un lugar, es algo distinto a lo nuestro, en una dimensión distinta a la nuestra, metafísicamente hablando. Perfecto, muchas gracias, Monseñor. Hay una pregunta para el rabino. Dice lo siguiente, ¿qué orden va a traer el Mesías? ¿Qué orden? Si es un orden espiritual o político, si va a cambiar algún estado del mundo. Por si entendí bien la pregunta. Políticos tenemos que ocuparnos nosotros los mortales. Eso sin duda alguna, si es que podemos. Bueno, la creencia judía es, y para desmistificar un poquito, cuando nosotros hablamos del Mesías y o del tiempo mesiánico, porque son dos líneas dentro del propio judaísmo, hablamos de una condición de fraternidad y de paz y de resurrección de los muertos, aclaro, sin soberbia, de la resurrección de los muertos de los creyentes dentro del judaísmo, porque si no sería un atrevimiento querer traspasar y desconocer que existen otras experiencias de fe o experiencias de Dios. Entonces, por supuesto que es un tema que tiene que ver con el alcanzar una etapa de paz, esperando que esa sea una paz no solo propia, exclusivista del pueblo judío, sino una paz universal, para la que tristemente creo que estamos todos de acuerdo que nos falta un tramo muy grande, a pesar de la pandemia, a pesar de las desgracias de los cambios climáticos y demás, todavía hay mucho camino por andar. Entonces, Rabí, ¿esta era mesiánica va a traer un cambio total, si entendí bien? A ver, inicialmente lo va a traer la era mesiánica o el Mesías, como le dije. En principio se va a aplicar internamente para el pueblo judío, ¿no? La esperanza es propia por esto mismo que yo decía, de respetar y no querer transgredir. No hay una pretensión de ninguna manera de querer convertir a quienes no creen en el judaísmo en judíos, muy lejos estamos de hacer proselitismo, a todo lo contrario, y coadyuvar a través del tiempo mesiánico a que sea un tiempo de paz, que sea bajo el reino de Dios, en una concepción genérica del reino de Dios, ¿no? Que haya paz, que yo creo que es lo que de una manera u otra todos anhelamos desde las distintas experiencias de fe. Muchas gracias, Rabí. Llega una pregunta para Miguel. Si entendí bien la pregunta, tu creencia afirma que uno se puede alcanzar la salvación después de fallecido. La pregunta es, ¿gracias a quién se alcanza esa salvación y quién predica esa salvación? Muchas gracias, Simón. Y también quiero valorar el sentido de respeto y de tolerancia que ustedes, Leonard, incentivan a que nosotros podamos tener. Gracias, sinceramente, porque eso nos permite exponer nuestras creencias sin la necesidad de contender unos con otros, sino que haya respeto, y se agradece muchísimo. Y respecto a tu pregunta, bueno, la salvación viene por medio de Jesucristo. Solamente por Él. Él es nuestro Salvador. Él es quien hizo la expiación que nos permite a nosotros nuevamente poder volver a vivir con Dios. Entonces Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y solo por medio de Él podemos ser salvos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Y quién le predicaría a las personas que están fallecidas? ¿Jesucristo bueno, mismo?
Cuando tú te refieres al estado que está en el mundo espiritual, ¿cierto? Exacto, La sí. Bueno, hay personas que son las que están en el paraíso que van a predicar al mundo, a la persona espiritual. Es por eso que nosotros creemos que cuando Jesucristo estuvo esos 3 días, Él organizó sus fuerzas, llamó mensajeros para ir a predicar a esa persona espiritual. Pero nosotros también tenemos que hacer algo aquí en la tierra por ellos, porque obviamente el bautismo es la puerta para poder salvarse. Pero ¿cómo lo van a hacer si no tienen un cuerpo? Bueno, nosotros podemos hacer bautismos vicarios aquí en la tierra a favor de ellos. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Para Pastor Edison, ¿cuál es la diferencia entre el adventismo y el evangélico? Gracias, Pastor. Pastor Edison está muteado. Sí, más que mostrar diferencias en ese contexto, puedo mencionar lo que es la iglesia adventista y el capellán puede mencionar lo que es la iglesia evangélica. Tal como mencioné al comienzo, nuestra visión y nuestra cosmovisión es una cosmovisión holística de que el ser humano en el pensamiento judeocristiano, de manera que la Sagrada Escritura tiene una centralidad, una primacía. De hecho, el objetivo, tanto del Evangelio de Juan, y en cierto sentido se podría aplicar también al resto de la Escritura, como dice San Mateo, San Juan 20, 30 y 31, estas cosas, dice Juan, os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Es decir, el primer objetivo de la palabra de Dios es un objetivo cristológico, mostrarnos al Mesías, al Masías, al ungido. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El segundo objetivo de la palabra de Dios es un objetivo soteriológico. Entonces, la visión siempre de la Iglesia Adventista va a estar centrada en la palabra de Dios. No es que no estemos usando la razón, pero la razón siempre va a estar sujeta a la revelación, ¿no? Ese es el marco, ese es el contexto de toda nuestra enseñanza, toda doctrina. De manera que la palabra de Dios para nosotros es infalible. ¿En qué es infalible? En mostrarnos el camino al cielo, en mostrarnos a Cristo, en mostrarnos la salvación. Y a través de Cristo y solo los méritos de Cristo obtenemos esa salvación. Y como consecuencia entonces de esa salvación y de Cristo en nuestras vidas, nuestros frutos deben de estar acordes con la vida del Señor Jesucristo. Y sin lugar a duda, como ustedes todos han expresado aquí, con todo el cariño, que la base de todo y el fundamento de todo es el amor. Jesús lo resumió muy claramente en los 2 mandamientos. Amar a Dios en primer lugar y amar a nuestro prójimo, ¿no? Iba a decir semejante, pero prefiero no decir semejante, porque aquellos que son distintos también tenemos que amarlos, ¿no? De todo corazón. Así que hay algunos aspectos de la centralidad de la palabra de Dios y de la primacía de la Escritura que compartimos con aquellos que hacen de la Biblia su guía y su fuente de autoridad absoluta para examinar toda doctrina, todo reavivamiento, toda manifestación del Espíritu. Muchas gracias, Pastor. Recordar a nuestros espectadores que no todas las religiones presentes en Chile tienen como base fundamental la Biblia, ¿ya? Hay algunos que se toman del Nuevo Testamento, otros del Antiguo, otros de ambos, y otros no ocupan la Biblia como texto fundamental. Llega una pregunta para Muhammad. Entendí que dice, ¿se puede ser salvo por obras, pero también se debe creer en el profeta Mahoma? ¿O solo se puede ser salvo solo con las obras? ¿O hay que tener obras y fe en Mahoma? Está así. Ahí sí. Nosotros somos musulmanes porque creemos en la palabra de Dios, ¿no? Cuando murió el profeta Muhammad, con él la verdad y la paz, mucha gente se vio atribulada y con problemas, ¿no? Y había una situación bastante extraña. Entonces, el que fue nombrado su sucesor se llamaba Abu Bakr,
dijo algo muy importante. Dijo, aquel que creía en Muhammad, Muhammad ha muerto. Pero aquel que cree en la palabra de Dios, sepan que Dios es eterno. Entonces nosotros los musulmanes somos creyentes de la palabra de Dios. Respetamos y queremos la figura del profeta Muhammad y de todos los profetas que vinieron antes de él. Pero yo soy musulmán porque sigo la palabra de Dios, ¿no? Ahora, lo que a veces la gente confunde son los hadices o dichos del profeta, que son dichos que él fue consultado en distintas oportunidades por distintos temas y él dio una explicación y eso quedó como una ley, ¿no? Que son los hadices, pero no es el Corán ni es la palabra de Dios lo que él dijo, ¿no? Es su palabra. Entonces nosotros los musulmanes creemos en Allah y en profeta como su mensajero. Muchas gracias. Me voy a atrever a hacer algo. Por favor, Muhammad, sintéticamente, ¿usted podría explicar la diferencia entre sunitas y chiitas? Bueno, en el Corán no se habla de sectas y el profeta, con el la paz, mencionó que debíamos tener mucho cuidado cuando se produjeran las divisiones. Él dijo que el Islam se iba a dividir en 72 sectas. Cuando el profeta Muhammad trae su mensaje cambiaba las costumbres de la época. Una costumbre terrible era que en las familias cuando nacía una niñita la llevaban al desierto y la enterraban en la arena viva porque era una boca más para alimentar y era problemático, había problemas para tener el alimento, ¿no? Cuando una mujer quedaba viuda, nadie se casaba con ella porque no era costumbre. Y la mujer, para poder subsistir, ella y sus hijos, o vendía lo poco y nada que tenía o se dedicaba a la prostitución. Entonces, el profeta Muhammad, cuando trae el Islam, cambia esto. Y hay una sura en el Corán que dice: no matéis a vuestros hijos por temor al hambre, Dios os proveerá. Y él fue uno de los primeros en casarse con una viuda y los demás compañeros lo imitaron. Entonces, estas costumbres que él eliminó, en algunos casos pervivieron. Y cuando él murió, hubo un grupo de personas que estimó que su primo y yerno Ali debía ser su sucesor, porque pensaban que al modo antiguo, porque antes, cuando moría un jefe, lo reemplazaba a su pariente más cercano, el hermano o el hijo, ¿no? En cambio, en el Islam, que cambia esto y se hace un congreso y se elige a Abu Bakr como representante, reemplazante. Y cuando muere Abu Bakr, se hace otro congreso y se elige a Omar. Y cuando muere Omar, se hace otro congreso y se elige a Uthman. Y recién cuando muere Uthman, se elige a Ali. O sea, Ali es el cuarto califa. Entonces, hay una separación entre aquellos que creían que Ali merecía ser el legítimo heredero de Muhammad y no los tres anteriores. Eso es básicamente una separación. Y los chiitas tienen sistemas de una especie de escalafón religioso, como, digamos, existen otras religiones donde hay un sacerdote, un obispo, un arzobispo. Ellos tienen un sistema parecido. En el Islam sunita no. Yo no soy sacerdote, no estudié para ser imán, pero sin embargo yo he dirigido la oración o he dirigido oraciones de muertos, porque la persona que está más preparada lo puede hacer, ¿no? Esa es la diferencia principal. Muchas gracias, Muhammad. Doctor David Muñoz, Valeria Tornel pregunta: ¿a quién vendrá a buscar nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida? ¿A quiénes? Porque dice:
Si los salvos que se mueren creyendo en Cristo ya están en el cielo, ¿a quién va a venir a buscar Cristo? Los que queden acá, cortito nomás, ¿ah? Lo que dice la interpretación que hacemos nosotros de la Biblia, ¿ya? Los que se han convertido y se han arrepentido ante la presencia de Jesús serán, ¿cierto?, los salvados, los que estén aquí o los que estén allá también. No quiero entrar más en detalle porque eso es lo que pensamos en la doctrina de la Iglesia Evangélica, ¿ya? ¿Y Pero los que sí mueren quiero, creyendo? los que mueren creyendo también, como dice la Biblia, serán levantados, ¿cierto?, en la persona de Jesucristo, ¿ya? Perfecto, por Ahora, favor, adelante. Sí, yo quiero destacar una cosa, no sé si me atrevo a hablar a nombre de todos los que estamos acá presentes, de agradecer a la UNAR porque ha creado un espacio para evitar la sospecha de el que cree distinto a uno. Creo que es muy importante que nosotros podamos aprender a convivir, ¿ya?, con las distintas confesiones religiosas y filosóficas. El ser humano, la Biblia dice de que el hombre fue creado con libre albedrío, ¿ah? Como dice mi amigo Samuel, ¿ah? Fue creado con libertad de conciencia. Y en esa libertad de conciencia uno elige, uno opta por qué visión religiosa le interpreta mejor a su vida, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta de que la UNAR está cumpliendo un rol, ¿ya?, muy importante en este sentido, de generar espacios de encuentro, y ojalá que estos espacios también puedan estar escritos para dejar una memoria a aquellas personas que lo necesiten, ¿ya? Con mi pastor adventista, a lo mejor podemos tener algunas discrepancias de interpretación de la Biblia, pero eso no quiere decir de que yo lo reconozca como hermano, ¿ya? Hoy día las iglesias cristianas, como también las no cristianas, tenemos espacios en común. Y eso, ¿cierto?, tiene que ver con el hecho de que el ser humano sea cada día mejor. Yo creo que en ese sentido, yo quiero felicitarlo a ustedes y especialmente a Jeremías, que no sé cómo estará su hijo, cómo será la operación, pero rogar por él para que, ¿cierto?, salga bien. Gracias, Simón. Muchas gracias, capellán. Claro, Jeremías no pudo estar presente porque su hijo tuvo una operación, salió todo bien. Salió bien. Así que, Ya, sí, ya está en la casa el hijo de Jeremías. se está recuperando. Así que muchas gracias. Por último, para terminar, un minuto de confianza, un minuto para que puedan cerrar su idea. Lo que sí les ruego, un minuto, porque tenemos que terminar a las 2:30, en el mismo orden que hicimos las preguntas. Así que, por favor, Rabí, un minuto para cerrar, por favor. Bueno, en un minuto dar las gracias, emular la apreciación de mi querido amigo David con lo que acaba de decir. Creo que es una maravillosa coyuntura y oportunidad que el marco de la UNAR nos brinda, y esto habla que en los 22 años ha ido creciendo y ha ido generando espacios de fraternal acercamiento y convivencia, y en una semana muy especial, porque esta semana también concluye con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, o sea, muchas cosas que nos animan y acarician el alma, y me gustaría mucho desear que temas como este puedan llevarnos a tener encuentros, ojalá presenciales, que sean híbridos, virtuales al mismo tiempo, donde podamos no estar tan presionados y poder desarrollarlos y compartir para, más que afirmar nuestras propias creencias, aprender unos de y con los otros, que creo que en lo personal lo que me permitió esta experiencia, así que estoy muy agradecido, y también me sumo a que oremos por la pronta sanación del hijo de Jeremías, por Luquitas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rabí. Mencionar esta semana por la libertad religiosa, hoy día tenemos un evento, y el día jueves, día de mañana, y el día viernes hay un seminario
por la dignidad humana y libertad religiosa en la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días en Pocuro. Así que están todos cordialmente invitados. Ahí luego Miguel o en la persona de Helgi vamos a estar enviando las invitaciones. Por favor, monseñor, un minuto para despedirse, cerrar. Sí, agradecer especialmente este encuentro que han organizado desde la ONAR, este ambiente de paz, de respeto, y recordar que estamos redactando una nueva carta fundamental, en la cual tiene que quedar muy bien reflejada la libertad religiosa que nos permite hablar como hemos hablado aquí todos nosotros. Y tenemos que ser realistas para pensar que, como le consta a algunos de ustedes que me acompañó a entregar nuestra declaración y nuestra carta, el ambiente que hay en la convención es bastante difícil para las confesiones religiosas, en el sentido de considerarnos un ámbito privado, particular, familiar, cultural, y no un elemento esencial de la factor social esencial de la vida democrática y pluralista de un país. Somos un elemento esencial en la configuración de la nación. Y por lo tanto, como el paso que viene ahora es que todas las confesiones que nos reunimos para trabajar ese documento, vamos a hacer cuando sea el momento oportuno, apenas la Convención Constitucional lo permita, una propuesta concreta de articulado en las cosas que para nosotros son esenciales, que todas son esenciales muchas veces, pero hay cosas muy importantes como la libertad religiosa, educación, etc. Yo creo que este proceso que estamos viviendo de comunión entre todos nosotros, las cosas que son esenciales, es un signo también de la acción de Dios en medio de una nación, de un pueblo, y me alegro profundamente de eso. Muchas gracias, monseñor. Toda la razón. Son momentos históricos. Por favor, Muhammad, un minuto para cerrar. Sí, me sumo a los agradecimientos y a la felicitación por este espacio. Estimo que es muy importante, por lo que dijo el pastor David, en la cual estos espacios nos permiten conocernos, vernos, saber quiénes somos, cómo pensamos, ¿no? Podemos estar pensando distinto, pero estamos unidos en lo mismo, queremos lo mismo para el país y para nuestras comunidades, lo mejor. Así que agradezco la oportunidad de haber participado y espero que haya muchas más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Muhammad. Pastor David Muñoz. Yo hice uso de la palabra ya, Simón, así que muchas gracias. Muchas gracias. Miguel, por favor. Muchas gracias, agradecer. También me sumo a todos los agradecimientos, agradecer a Paula, agradecer a Simón, agradecer a Leonard y a todos los involucrados. Estamos viviendo un contexto difícil de pandemia y espero que todos aquellos que nos hayan podido escuchar de los temas importantes que hoy día hemos hablado acerca de lo que viene después de esta vida, haya sido un mensaje que le pueda dar esperanza, un mensaje que le pueda entregar fuerza, que pueda entregarle un cimiento más fuerte del que tenía, con la finalidad de que pueda acercarse a Dios, de que pueda acercarse a su Creador como él o ella crea, pero que se acerque con la finalidad de poder alcanzar lo mejor para su vida después de esta. Agradecer también a todas las personas que se han conectado acá. Espero que podamos seguir teniendo este tipo de instancias y les mando un caluroso abrazo. Muchas gracias, Miguel. Coincido, ojalá se pueda hacer esto presencial o de forma híbrida para tener más tiempo, ¿ya? Por favor, Pastor Edison. Gracias, Simón, gracias, Paula, por esta instancia, por este momento. Felicitar nuevamente, como lo han hecho acá los participantes, entonces a ONAR por esta maravillosa iniciativa. Y en nombre de la Iglesia Adventista quiero agradecer este momento especial, que podamos compartir estas instancias con respeto, con cariño, pero sin temor a expresar lo que creemos, con claridad, con el respeto debido, aun cuando podamos pensar en forma diferente y creer en forma diferente. Ese es parte también de la libertad
religiosa y la libertad de conciencia, ¿no es cierto? Así que uno va aprendiendo mucho. He compartido con distintos líderes religiosos, católicos, sacerdotes. Han sido momentos especiales en algún momento que he tenido de charla, de compañerismo. Y hemos en algún momento incluso incursionado en alguna doctrina, en alguna enseñanza. No, tú piensas esto, pero nosotros pensamos esto otro. Creo que con el respeto y el cariño debido podemos contribuir mucho también en nuestro país. Así que felicitar a cada uno, desear que Dios pueda continuar guiándonos y guiando, como se mencionaba recién, a esta nación en forma particular en los tiempos y en los momentos en que nos toca vivir, que son relevantes, que son trascendentes y que debemos aprovechar cada una de esas oportunidades. Así que muchas gracias y felicitaciones una vez más a Onar por lo que está haciendo. No tengamos temor a la muerte. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, va a volver a vivir. Muchas gracias, pastor. Es verdad, si no nos aprendemos a escuchar entre los que creemos, ¿cómo nos van a escuchar los que no creen? Agradecer también y volver a mencionar la iniciativa que está liderando Monseñor González en ir a dejar esta carta por la libertad religiosa a la convención, y qué bueno que pudieron unirse, y si nosotros podemos servirle en algo, estamos para servir. Finalizamos con Francisco Amenábar, por favor. Muchas gracias. En verdad ha sido un privilegio poder participar esta mañana, conocer gente tan extraordinaria como cada uno de ustedes, que estamos todos unidos en una fe común en un solo Dios, y que solamente es a través del espíritu de la unidad que podemos salir adelante y hacer realmente, no solamente de Chile, hacer del mundo una realidad mejor. Tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar a toda la tierra. Y ese debe ser nuestro objetivo como personas profundamente creyentes en un Dios creador. Unirnos en todo aquello que sea preciso en este momento. Les agradezco mucho, feliz de haber participado, y un abrazo grande para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Francisco. Espero podamos visitar pronto el templo allá. Muy lindo. Muy bien, Daniel. Agradezco a todos los que se conectaron. Paula, muchas gracias. Agradezco a los líderes religiosos que nos dieron de su tiempo y de sus enseñanzas. Esta es una instancia que, en nombre de Jeremías Medina, director de la UNAR, en nombre de toda la oficina, en nombre del Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, les agradecemos su tiempo. Discúlpenos porque no pudimos hacer llegar todas las preguntas, eran demasiadas, pero como les dije, se van a volver a repetir. Paula, por favor, despídenos. No, nada, sumarme a las palabras de Simón, que siempre está ahí. Nuestro anfitrión, estábamos hoy día echándolo de menos a nuestro moderador de siempre. Yo estaba un poquito nerviosa ya sin él, pero justo llegó, así que muchísimas gracias a todos nuestros invitados por su tiempo, por la compañía. Demasiado entretenido el seminario, uno aprende muchísimo con estas instancias, así que muchas gracias por el tiempo, por las ganas que siempre ponen, por los invitados, por todo en realidad, por brindarnos este conocimiento que es maravilloso. Así que muchísimas gracias a todos y muy buena mañana. Que tengan una linda mañana a todos. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Pancho. Gracias. Chao, chao. Saludos. Chao. Chao a Saludos, todos. señor. Gracias. Saludos, David. Gracias, gracias. Saludos. Saludos, Pastor Jaque. Saludos, Samuel. Mohamed, saludos. Ya, Paula.